Porque ya tienes 30, tienes que estudiar una maestría, tienes que mudarte, tienes que hacer eso, tienes que comprar lo otro. Es como que dices, estás a la mitad de tu vida, como si solo viviéramos 60 años. Tienes que tener un equilibrio, o sea, no puedes tenerle miedo a la plata a gastar y reprimirte otras cosas, pero tampoco puedes gastar a lo loco y quedarte en cero. Uno no sabe lo de nadie, entonces no te avergüences de lo que te ha pasado, porque todos cometemos errores. No está mal cambiar, equivocarte, que las cosas salgan diferentes. No está mal tener 30 y pedir ayuda. Ser financieramente independiente es parte de esa independencia que todos los chibolos queremos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio para compartir, aprender, reír, Entre Fieras Podcast. Yo soy Karen. Yo soy Majo. Y nosotras somos las Financieras. Nuevamente sin una menos. Sin una menos. Llevan 3 episodios. 3 episodios sin Ale. Ya el siguiente ya está, Ale. Ya está, ya calculamos. He tomado buenas vacaciones. Pero igual seguimos con todo. Y marzo, además de ser el mes de la mujer, es el mes de tu cumpleaños. Sí. Y no es un cumpleaños cualquiera. Cumplo 30. Wow. O sea, llegas y la a la verdad base como 3. que no siento como que, ay, estoy vieja. No lo siento así, ¿no? O sea, no deberías. No siento como que... No lo estás. Es que hay muchas personas que yo siento que dicen, ay, no quiero cumplir 30. Como que sientes que ya te vuelves como más adulto, con más responsabilidades. Pero yo siento que es como no que... No va a pasar nada. Yo siento que es como que, bueno, tengo más plata. Exacto. O sea, me siento como que, ok, es mi momento en el que ya a mis 29, cambié de chamba, empecé a ganar más. Entonces siento que es como que estoy subiendo de nivel. Creciendo, como que en tu prime, como con plata, con tus finanzas organizadas, todo. Entonces como que me siento bien. No sientes que estás envejeciendo, sino creciendo. Exacto, lo cual amo. Sí. Creo que ese debe ser nuestro mindset de vida de los 30. Sí. Bueno, también porque siempre que dicen que parezco de 12 años. La favorita o sea, más de como Dios. que ahora con brackets, todo el mundo me dice como, ay, te ves más chibola. Es que la mezcla de brackets y lentes te hace ver más chibola. Ya, me quedaré con eso más años. Y bueno, ahora que vienen tus 30, definitivamente como que se marca como si fuera un hito en la vida. Para reflexionar. Y sobre todo como de las mujeres, yo siento, ¿ya? Pero igual de hecho, en general para las personas, porque es como que dices, estás a la mitad de tu vida, como si solo viviéramos 60 años. Pero como si fuera algo trascendental, ¿no? Claro, como que, cuando cumplías supuestamente como 15. Y los chicos 18. Claro, pasabas de niña a adolescente. Presentada en sociedad. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, esta etapa llega seguramente con muchas expectativas de ver que has cumplido, porque es como, ya no eres tan chibolo como para decir, sigo viviendo la vida loca, pero tampoco eres tan adulto, entonces estás como que en un momento para reflexionar, ¿no? Claro, estás en un punto medio en el que, como decía, puedes divertirte, tienes plata para divertirte. Yo siento que es una gran edad. No sé si es porque yo también voy a llegar, porque este año ya oficialmente las 3 llegamos a cumplir 30, pero yo siento que es una gran edad porque, a ver, estamos jóvenes, o sea... Eso es como que lo que yo más digo. Estamos jóvenes, tenemos plata, tenemos trabajo, nos hemos esforzado un montón, ¿no? Estamos en un nivel de madurez ya obviamente mucho más alto a comparación de cuando llegamos a los 20, ¿no? Tenemos responsabilidades, pero también obviamente las hemos controlado, ¿no? Por lo menos ahora. Claro, o sea, es como... Ya, te diviertes, tienes plata, todo lo que quieras, pero tienes más responsabilidades. También. Que a diferencia de chibolo, no tenías ninguna responsabilidad, te divertías, pero no tenías plata. Claro, no todo se puede tener en esta vida. E igual vas creciendo laboralmente y tienes más responsabilidades también. Sí. O sea, ¿quién no quisiera el sueldo de ser jefa y las responsabilidades de ser practicante? ¿No? ¿Quién no quisiera? Pero no se puede todo en esta vida. Entonces, vamos a empezar este episodio que va a tratar sobre... ¿Cómo llegamos a los 30 con nuestras finanzas? ¿Qué le aconsejaríamos a la Karen y a la Majo de 20, ¿no? ¿Cómo mirar esta nueva etapa de nuestras vidas? Porque yo también llego, pero ahora en septiembre.
desde una mirada financiera, ¿no? Porque el dinero obviamente tiene un papel crucial en como que nuestro crecimiento, ¿no? Es parte de. Así que vamos a comenzar preguntando, ¿cómo veías el dinero a tus 20s, ¿no? Cuando estabas en la universidad, sí, ¿no? Entre 19, 20, probablemente recién comenzabas a practicar, ¿no? Generar ingresos, ¿no? Te sentías un poco más poderoso con tus 850 soles de sueldo mínimo en prácticas. Creo que a mis 20s yo veía el dinero como con miedo. O sea, como que tengo que cuidar el dinero. Tengo que cuidar en qué gasto, tengo que cuidar lo que hago con mi plata. Qué loco, porque a diferencia de otras personas que dicen, ¡wow, ya tengo dinero! No, como por fin me dan una tarjeta de crédito, la reviento. No, claro, sí. O sea, pero desde un lado de miedo, no desde un lado de... Que no digamos que está bien. Claro, obvio, no. O sea, desde un lado como que tengo miedo en qué gastar mi plata, qué hacer. O sea, yo desde los 20... ya me preocupaba como que, ¿qué voy a hacer a los 60? No. ¿Me entiendes? O sea, qué bien, pero... Era una preocupación tan grande que yo no disfrutaba, o sea, no sabía cómo disfrutar mi plata y tal vez la gastaba en cosas que no me hacían feliz. O sea, en ese momento me acuerdo que yo gastaba mucho como comiendo. Que, o sea, sí, me gusta comer, pero yo no soy de las personas como que disfrutes comer. O sea, como que estoy comiendo todo, o sea, amo comer y disfruto de comer. No soy partner de buffet, por ejemplo. No soy buena para eso. Entonces, comía de ansiedad y gastaba mi plata en eso. Entonces, gastaba mi plata en cosas que no me hacían feliz y al final como terminaba llorando porque había subido de peso y no quería, y no era lo que yo quería, no era como yo me sentía cómoda. Entonces, veía el dinero como con miedo y mucho como respeto, por cómo mis papás también me lo habían inculcado en la vida de que el dinero hay que cuidarlo, no hay que endeudarse, hay que ahorrar siempre, hay que pensar en el futuro. Entonces, de chiquita como que para mí era como, tienes que respetar el dinero, ¿no? Ten cuidado con la plata. Claro, no era como tu amigo, tu aliado. No lo veía, exacto. No lo veía como que, el dinero me da el poder de hacer lo que yo quiera, de lo que a mí me gusta y como yo quiera hacerlo, sino era como... tengo que tener cuidado, la plata, con mucho respeto. O sea, respetaba el dinero y el mar. Eran dos cosas que yo respetaba demasiado. Claro, no te liberaba. Qué loco. Sí. ¿Y qué fue? Pero antes de yo contar, ¿te acuerdas de cuál fue tu primer gasto cuando recibiste tu primer sueldo? ¿Qué hiciste? O algo, quizás no el primero, pero como lo más icónico. ¿Qué fue lo que más recuerdas? Creo que comida, más que todo comida, y también es porque estaba en esa relación tóxica, entonces como que básicamente nos dedicábamos a comer. Varios episodios de que tuvo una relación tóxica. Entonces... y que te impulsaba a comer. O sea, no es que me decía come, sino era como que no salíamos con nadie, o sea, no teníamos otra actividad que no sea comer. Okay. Entonces como que... y no, o sea... como decía, yo no es que coma porque me guste comer. Yo mayormente como por ansiedad. Entonces, si estoy feliz y tranquila, la verdad como me da ganas como que unos antojos. A veces uno tiene. Pero no es que yo siempre disfrutes. No es que siempre tengo antojos. O sea, yo identifico que cuando tengo muchos antojos es porque tengo algún tipo de ansiedad o algo me está fastidiando en mi día a día. Entonces comía. Y bueno, ya... y intenté comprarme como que un nuevo celular y ya he contado como que me demoré un poco, por ahí un par de años. Un par de otras decisiones que se involucraron en el momento, pero más que todo era eso. O sea, no recuerdo que yo haya dicho como que, pucha, yo siempre me moría por tener, no sé, una laptop nueva, exacto. Y mi primer sueldo fue para comprarme algo que yo recuerde como que, me lo gasté en eso y cómo lo disfruté. No lo recuerdo. O sea, como que no. Por eso como que tenía miedo del dinero y ni siquiera sabía usarlo bien todavía. Claro, no lo disfrutabas. Pucha, en mi caso, yo siento que, a ver, en mis 20s, yo sentía, y bueno, tengo el privilegio de seguir sintiendo un respaldo financiero bien fuerte. O sea, yo sabía de que si no llegaba a fin de mes, a pesar de que yo estuviera practicando y no tenía ni una responsabilidad financiera, no pagaba absolutamente nada, más que en mi vida, yo sabía de que si no llegaba a fin de mes, igual siempre y tenía a mi papá y
podía voltear a que me suelte un poquito más de plata, ¿no? Recuerdo que en la universidad mi papá me daba a inicios de año, o sea, antes incluso de mis 20, cuando ingresé a la universidad, que fue 17, ¿no? Mi papá me daba 50 soles semanales, que, o sea, hoy digo, ala, ¿cómo hacía? Porque encima yo vivo en Surco y yo estudiaba en la Católica, entonces ya la mitad de las semanas se me iban pasajes, ¿no? Pero yo recuerdo que siempre tenía, por ejemplo, este hábito, porque yo siempre he visto el dinero como disfrute también, claro, de que los lunes, y tengo a dos amigas que hice desde Cachimba, nos íbamos a comer siempre o a Chili's, que nos dábamos ese lujo cuando el menú costaba 16 soles, porque antes había un menú que estaba 16 soles, lo recuerdo clarísimo. Y también para los que están en la Cato o han estado, sabrán de que en MacGregor, que es un edificio, había un restaurante que se me ha ido el nombre, pero era súper conocido. Había un restaurante que solamente iban a comer, o sea, como los profesores o quizás la gente por ahí, alumnos que tenían más plata, ¿no? Todos los demás mortales íbamos a las cafeterías a comer nuestro menú de 3 soles 60 en ese momento, ¿no? Pero me acuerdo que íbamos a este restaurante y nos pedíamos, yo siempre me pedía una ensalada que era buenaza y unos pequeños para compartir entre todas. El balance de la vida. Exacto. Entonces, esa era como nuestra cábala de empezar la semana bien, como que comiendo rico, disfrutando, ¿no? Entonces, yo ya sabía de que me podía dar ese lujo el lunes. Y el viernes yo estaba llegando contando los soles y siempre volviéndole a pedir a mi papá alguito más, ¿no? Entonces, mi mente también era como, oye, si me falta plata, siempre puedo voltear donde mi papá y pedírsela porque mi papá me lo va a dar. Tampoco es como que mi papá sea millonario y me suelte el caño, no, ya quisiera. Pero sí era como, papá, me faltan 5 soles para terminar el viernes. No tengo para regresarme en el micro, ya, ok, te doy, ¿no? Entonces, así empezó, y ahí comencé a tener, pues, mis prácticas y comencé a recibir un sueldo, y que el sueldo era enteramente para mí, ¿no? O sea, era 100%, no tenía ninguna responsabilidad para mis gustitos, y obviamente para mis pasajes ya no le pedía nada más de plata a mis papás. Okay. Pero yo también sentía que se me iba como el agua. Y me acuerdo que mi abuela me sentó y me dijo, oye, ¿en qué se te está yendo la plata? Porque mi mamá era mucho de, oye, cómprate un colchón, cómprate una tele, manda a hacer tu ropero, ¿no? Como me decía que habían algunos gastos que eran funcionales para mí y que debía invertir en ellos. Pero yo decía, no tengo plata, no sé qué se me va, ¿no? Y era porque, claro, primero recibí mi plata y lo primero que fue es como, voy a ir a comer rico. O sea, ya no solamente eran los lunes, sino podía ser 2 veces a la semana. 2 veces a la semana o 3 veces a la semana de irme a comer gustitos con mis amigas, de comprarme ropa, de comprarme todo lo que yo quería. O sea, básicamente tenía un sueldo para hacer lo que a mí se me diera la gana. Y en ese entonces 850 era, o sea, para alguien que ahorita no tenía seguro como 2,000 absolutamente soles. Nada de responsabilidades, era un montón de plata, ¿no? Entonces yo era feliz. No recuerdo un gasto así icónico. Recuerdo que yo también tenía esta mentalidad de que, oye, el primer sueldo lo primero que tienes que hacer es invitar a comer a tus papás. Y los invité a comer, fuimos a comer rico. Pero básicamente esa fue mi relación, siempre disfrutar. Para mí siempre fue como, yo tengo que disfrutar mi dinero, me lo voy a gastar en mí, ¿no? Pero también siempre tuve esta voz de la conciencia de mi papá diciéndome, ahorra, o sea, no te gastes toda tu plata. Incluso a veces mi papá, y en verdad, él es engreidor, que a veces me decía, escuche, mijita, no gastes, como yo lo pago. No sé, si íbamos a comprar algo... Claro, me lo gasto en otra cosa, entonces. Entonces yo como... Exacto, pero mi papá me decía, por favor, ahorra. Entonces me decía, quiero ver que tengas como que una cuenta de ahorro y que guardes ahí tu dinerito. Pero que no tú sé realmente ahorrabas, porque yo varios años de mi vida ahorraba y me lo gastaba. O sea, como que era un ahorro que ahora digo como que... qué pilla fui. Exacto. O sea, no era un ahorro como debe ser un ahorro, sino era un ahorro de... me ahorré hoy día 2 soles y mañana me compré otra cosa. Entonces, era un ahorro que circulaba constantemente. Claro. No era el ahorro que uno debería hacer con una meta en específico, sino era como... cero. Como ahorré hoy y me lo gasté mañana. Claro, o sea, yo era como... yo ahorré en la semana. Claro, igual yo. Era como esas ganas de gastar el dinero... Claro, la meta era dejarlo en cero. Exacto, la meta era dejarlo en cero y yo sentirme bien a fin de mes. Claro. ¿no? E incluso a mí sí me ha pasado que no llegaba a fin de mes y no puedo creer
¿Por qué? Si no tenía absolutamente nada en qué gastar, ¿no? Incluso a veces mi papá me daba como propina y llegaba en cero. Y a veces como necesitaba volver a pedirle a mi papá. Y creo que eso fue arrastrándose un poco, o sea, no necesariamente pedirle, pero no sé, este pensamiento, esta tranquilidad dentro de todo, de poder tener este respaldo financiero, pero ahí hubo un quiebre y justo queríamos hablar de este tema de cuál fue el quiebre, como cuál fue el momento en donde tú dijiste como que necesito como darle un giro a mis finanzas. Y en el mío creo que fue cuando me di cuenta que yo quería, como toda chibola de 21, 22, 23 años, quería mi libertad, quería mi independencia, quería que mis papás ya no me estén diciendo nada, pero por otro lado era muy dependiente financieramente aún, ¿no? Porque había meses en los que yo no terminaba, digamos, con mi propia plata, siempre tenía que voltear con mi papá. Y claro, en un momento pensé como, oye, qué payasita, porque tú tienes libertad para todo, pero sigues pidiendo plata, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, tengo que cambiar ese punto porque mis papás no siempre van a estar ahí. O sea, mis papás me pueden acompañar en mis 20s, ¿no? Y ya no, digamos, con el mismo flujo, ¿no? Pero tengo que ser 100% independiente, si no, ¿cómo pienso irme a vivir sola? ¿Cómo pienso cubrir como las cosas que quiero? O sea, mis papás no van a estar ahí siempre y si sigo con esa mentalidad, porque incluso yo podría decir que no es que mis papás me dijeron, oye, acá te cortamos el caño y ya fue, ¿no? Sino fue como yo misma ponerme a pensar y decir, nunca voy a ser independiente si sigo dependiendo financieramente de mis papás, porque me relajo, no digo, ay, me gasto toda mi plata y ya, si me faltan 200 soles se los pido a mi papá y ya, ¿no? Entonces era como, tienes que ser independiente. Tienes que cambiar también ese chip, en ese punto. Mis papás no van a estar ahí siempre, o sea, espero que por varios años, pero no es la idea voltear y pedirle plata a tu papá. Claro, uno ya tiene que volar, uno tiene que volar solo y tomar sus propias decisiones. Exacto. Y finalmente también ser financieramente independiente es parte de esa independencia que todos los chibolos queremos. Queremos, porque sigo siendo joven. Pero claro, cuando estás más en tus 20 a 25, creo, aspiras a tener como que más libertad. Probablemente hay mucha gente el paquete tiene que venir completo. Exacto, el paquete viene completo, ¿no? No tienes que depender desde ese lado, ¿no? Entonces, siento que ese fue uno de mis momentos de quiebre. Y otro quizás fue cuando mi papá nunca ha sido restrictivo y nunca me ha impuesto como que cosas respecto a mis gastos. O sea, no era... Y me imagino que algunos papás sí eran como, no sé, recibiste tu sueldo, a ver en qué te lo gastaste, ¿no? O mi papá algo me decía así. como, quiero ver tu cuenta con cuánto plata tienes. Y me hacía la loca. Me hacía la loca. O sea, siempre vivía con ese miedo. Yo como de que tu ¿en papá qué momento mi papá va a revisar mi cuenta y no voy a tener nada? ¿Cómo te le siente explico? y te dice, abre tu celular ahorita. Claro. O sea, mi papá me daba para cuando yo practicaba y practicaba Pizza Hut. No, empecé a trabajar como de mesera en Pizza Hut. Fue mi primera chamba a los 18. Bueno, yo estudié hotelería. Cuenta como práctica. Claro, bueno, sí, algo así. Y dejé de chambear ahí, fue como que 8 meses creo, y ahí me pagaban lo de la AFP, ¿no? Y para esto mi papá... Explica, ¿qué o sea, como que te descuentan de tu sueldo y abonabas como que la AFP la AFP. Ajá. Y mi papá para esto siempre ha sido como que tu AFP antes que todo. O sea, no, o sea, como siempre ten presente que ese es un fondo que vas a tener. Yo sé que no es lo único, porque mi papá para esto cuando ahorra no solo tiene su AFP, sino aparte ha estado ahorrando, invirtiendo en otras cosas. Entonces yo siempre veía eso y siempre me lo repetía y yo decía, ¿qué será AFP? No, ni siquiera me explicó qué era AFP. Solo me dijo, AFP. O sea, creo que ahí un punto de mejora. Oportunidad de mejora para tu padre. Me hubieran explicado qué era AFP. Tal vez me lo explicaron, pero no algo que yo recuerde. Entonces para mí era como que, ya, los pesados quieren que ponga plata de AFP, ya. Y mi papá me daba plata para que yo lo deposite en mi AFP, porque yo ya no chambeaba. Claro, eso era lo que quería que expliques. O sea, claro, tú puedes seguir en aportando tu AFP obligatoriamente cuando trabajabas como mesera, pero cuando dejaste de trabajar lo hiciste de manera voluntaria. Exacto, o sea, tú puedes aportar de manera voluntaria. Por ejemplo, mi papá
muchos años trabajó como consultor, como independiente. Entonces, él aportaba solito su AFP. O sea, él solito, nadie lo obligaba, él solito aportaba en su AFP y quiso hacer lo mismo conmigo, ¿no? O sea, me dijo, tú ya no estás trabajando, entonces, como parte de tu herencia... de tu plan de tu propina, digamos así, porque para mi papá no me daba propina en sí, va a ser que vas a depositar en tu AFP. Y me daban la plata y yo tenía que ir al banco a depositarla y luego traerle el voucher, hacer toda la gestión, imprimía y me hacía ponerlo en un folder y lo íbamos revisando todos los meses. Así era como que mi AFP. Ahora le agradezco porque es como que bastante de la plata que tengo, habrán sido como que también 8 meses creo, que tengo en la AFP, es por mi papá, ¿no? O sea, te empujó a invertir ahí. Claro, exacto. Entonces yo tenía esa idea de que tenía que cumplir como que con esas normas. Claro, sí había como ese seguimiento y yo decía que claro, en el caso mío, mi papá no era como que me hacía seguimientos, que ya básicamente era como, bueno, es tu plata, ves lo que haces, pero te doy el recordatorio de que es bueno ahorrar, ¿no? Hasta que en un punto mi papá me veía llegar todos los días con bolsas, ¿no? Porque yo tenía mi sueldo y me lo podía gastar en lo que yo quería y lo que yo quería era ropa, ¿no? Entonces yo llegaba a mi casa con un montón de bolsas, con un montón de cosas que me quería comprar. Y hasta que un punto mi papá me dice como que, Karen, veo que gastas demasiada plata en ropa, como que, y en cosas que, o sea, no son tan duraderas, que no sé qué cosa. Y yo te diría como, ¿qué vacíos estás tratando de llenar con esas compras? Y yo me quedé como, no sé, pero no me juzgues. Me dijo, no sé, quizás, o sea, hay un tema de autoestima por ahí que quieres estar llenando, comprándote ropa y crees que eso te va a hacer sentir mejor, crees que eso te va a hacer ver mejor, pero te recomendaría que no inviertas toda tu plata solamente en como ese punto, sino que diversifiques, como que veas que también ahorita no tienes responsabilidades y puedes comprarte cosas que te van a servir para ti misma, ¿no? Como que mejora tu cuarto. Y yo ahí me quedé como que... O sea, mi papá nunca ha sido restrictivo en ese punto, entonces no era como que yo lo podía tomar como, ay, me quiero restringir los gastos y me quiero controlar. Era un buen consejo. Sino lo tomé más como que, oye, te aconsejo que no te tires toda tu plata en ropa, sino ahorita aprovecha que tienes plata, no tienes que gastarla en absolutamente nada y comienza a tomar decisiones más inteligentes respecto a eso, ¿no? Entonces yo me quedé como... ¿será que tiene razón? ¿No? ¿Será que en verdad es el momento para comenzar a ahorrar? Y, o sea, si soy sincera, ojalá le hubiera hecho más caso y no me hubiera gastado tanta plata, porque como tú dices, no es que comencé a ahorrar tanto como hubiera querido. Claro, yo comencé a practicar creo que a mis 19, 20. No recuerdo que haya tenido una cuenta de ahorro. Ahorrabas del momento, como que yo también hacía eso, como que ahorro y tengo la plata después para hacer otras cosas, pero no, o sea, era un dinero que circulaba, no como ahora que mis ahorros están en otro lado y los uso para otras cosas en específico que no son para lo que uso mi plata o mi sueldo, ¿no? Claro. Y otro punto, por ejemplo, la otra vez un amigo me decía, ¿cuánto hubiera ahorrado en pandemia si hubiera sido como que un poco más consciente de todo? En pandemia gasté mucho. Claro, o sea, pero te das cuenta, no es momento de arrepentirse, simplemente como reflexionar, que fue un momento en el que las personas que tuvimos el privilegio de seguir chambeando y que incluso en nuestro caso como conseguir nuevos ingresos y el caso de quizás por ahí algunas personas que fue el boom del emprendimiento, entonces muchas personas comenzaron a invertir además de tener su chamba fija y fue un momento como para comenzar a ahorrar y tener buena plata porque no tenía ni dónde gastarla, pero claro, no fue una decisión que tomé tan sabiamente. O sea, ahorré definitivamente. Claro, tenía gastaste menos. Es que yo siento que hay una diferencia entre ahorrar y gasté menos y luego me lo sé con otra cosa. Claro, o sea, entonces no gastaste menos. O sea, no, pues gasté menos. No sé, en pandemia ya no gastaba en no sé, pasajes o taxis, lo que sea.
y después de unos meses te lo gastaste en otra cosa. Claro, pero no gastaste menos. Bueno, gastaste menos un rato. En una categoría, claro. ya. O sea, al final se netea y gastaste. Exacto. No fue menos, simplemente gastaste, pero pusiste tu dinero en otras cosas. Exacto, ¿no? sí. Entonces, claro, también me puse a pensar, en pandemia si yo hubiera sido como mucho más consciente, porque yo recuerdo claramente como yo pensaba ahí y decía, escúchame, si la pandemia va a durar como que un par de meses, porque ya sabíamos que no era solo una semana, voy a tener varios meses para poder no gastarme mi sueldo y ahorrarlo enterito. Entonces, los primeros meses yo decía, entonces estos meses van a ser de locura y me voy a gastar todo mi sueldo y no voy a ahorrar porque en otro mes, que encima en julio viene la gratis y vamos a seguir encerrados, me voy a guardar toda la gratis. ¿Verdad? Y Dios. Todos los... Exacto, ¿te das cuenta? Viene a mi mente recuerdos. ¿Te das cuenta cuánto dinero pudimos ahorrar? Y no es a modo de sentirnos como estresadas ni frustradas, ni... Exacto. Sino es simplemente como, pude tomar mejores decisiones. Claro, y si tú estás en tus 20s iniciando recién, de repente 25, porque yo creo que 25, yo entre 20, o sea, entre 20 y 25 estás como... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? De 25 a 30, yo siento que es el momento en el que ya estás como que con otra chamba, ya no estás en la universidad, por ahí de repente te independizas, ya tiene, tus metas cambian, entonces como que tu mente ya va cambiando. La cosa se puso más seria a partir de los 25. Porque entre 20 y 25 yo también creo que estás como entre, no sé. Específicamente entre 20 y 23 estás como... Sí, quizás a partir o haces o no haces, no sé, fluyes. Exacto, a partir de fácil 23, entre 23 y 25 comienzas como a... porque tampoco es un cambio de golpe, un poco, pues. ¿no? Claro, despertar un poco. Entre 23 y 25 estás como... Y ya en 25 creo que comienzas un poco más a pensar que la vida adulta se acerca, ¿no? Real. Entonces me puse a pensar esto de la pandemia y dije como que bueno, sí, pero no es tarde porque también por ahí que tomé otras decisiones financieras que fueron acertadas y también mirándolo desde el lado positivo es como, tuve el privilegio de poder seguir chambeando, de no caer en deudas, de estar tranquila. Como, la gente encerrada podría ser como que una forma en la que tú pudiste sobrellevar ese encierro, entonces, Eso también. O sea, yo, por ejemplo, me gustaba tomar un vino a la semana. Un vino que yo iba, o sea, porque yo hacía las compras en mi casa, yo iba y yo lo elegía y para mí era como que mi momento, como nadie se me acerque, no me fastidie. Estoy viendo mi serie y tomando mi copa de vino. A mí me encantaba, por ejemplo, comprarme unos helados. Esos helados, ¿te acuerdas? Helados buenazos, que eran como esos... Twix, como que es de ese chocolate Twix, pero en la versión helado que es delicioso. Y son gastos que ahora, o sea, yo no he vuelto a comer, yo también compraba pandemia, eso fue mi gasto de pandemia, como absolutamente nunca más lo volví a comer, pero claro, invertí un montón en poder lidiar con esto y parte de lidiar con una situación tan difícil para mí también era comprar y ver que había algo nuevo en tu vida, porque los días eran tan rutinarios, pero te llegaba un paquete y tú como, claro, como, algo pasó, como me lo puedo probar. Era como un poco darle esa emoción. Entonces tampoco es como, no ahorré ni un solo en pandemia. No, es como, oye, fue mi forma de lidiar. Pude tomar mejores decisiones financieras, quizás, pero en ese momento fue lo que yo tomé para lidiar. Hay que verle como que el lado o lo que podemos aprender y sacar como que de las decisiones que hemos tomado. Pandemia, este fue el ejemplo, pero o sea, si no te pasó en pandemia, te pasó más chibolo, que no sé, de repente hay gente que se independizó a los 23 y no tomaste buenas decisiones. Bueno, o sea, algo debes haber aprendido de eso, ¿no? Claro, hay un momento canónico en nuestros 20, varios momentos canónicos en nuestros 20 y debemos sacar lecciones de esos para que en los 30 como la vida sea un poco más llevadera. ¿Cuál fue tu momento así de despertar financiero? Creo que fue a los 25, pandemia. O sea, en pandemia... Pasaron cosas. Sí, o sea, estuve entre que despertaba media como que adormilada todavía. O sea, porque les digo que antes de pandemia... No, espérate, pandemia no. Antes ha sido 23, 24, sí. Porque antes de eso, para mí, el dinero era como que
tengo miedo. O sea, yo le tenía mucho miedo y a diferencia lo que tú dices de tus papás, yo sé que yo también tengo el respaldo de mis papás, pero yo no lo veía así. Para mí era como que pedirle a mi papá 5 soles porque era como sudaba frío. No, o sea, no me importa. Yo me ponía a vender caramelos en la esquina antes que pedirle a mi papá plata, porque no porque mi papá, no sé si mi papá me hubiera juzgado, no sé. Porque una vez me acuerdo que le dije a mi mamá, ay, no tengo para ir al cine, no sé qué, quería comprar algo. Me dijo, ¿por qué no le dices a tu papá? Y yo como que, ¿se puede? ¿Se puede hacer eso? Y me dijo, es que, o sea, yo no creo que tu papá te diga que no. Y yo como que, no sé, no me arriesgué nunca igual. Claro. ¿Qué hubiera pasado si? O sea, ¿qué hubiera pasado si sí? ¿No? O sea, no sé, de repente mi papá sí me daba. Claro. Pero siempre crecí con ese miedo a no tengo que equivocarme, tengo que ahorrar, tengo que ser una persona que tiene sus ahorros. Que no hacía, ¿me entiendes? No lo hacía porque hasta mis 24 creo que ahorraba así como les digo. Y hasta más, habrá sido hasta pandemia, así que ahorraba y... Te lo gastaba. Me lo gastaba en otra cosa. Pero sin sentido, o sea, como que no tenía un fin en la vida. Hasta que empecé como que a disfrutar, a tener como más amigos, a disfrutar. Y dije, wow, o sea, ¿qué hago? No sé, ¿qué hago? El dinero se podía disfrutar. El dinero se podía disfrutar y ya nadie me va a juzgar porque ya no es la plata que mi papá me daba. Es mi plata. No, o sea, a veces mi papá me decía, ay, estás ahorrando, pero era como que, ya, es mi plata, ya. O sea, en mi mente no se lo decía. En mi mente era como que, sí, papá, sí, chao. Y yo sabía que era mi dinero y si me equivocaba, era mi plata. De más chibola era como plata de mi papá, entonces por eso la cuidaba más. Y empecé como que a disfrutar mi dinero y a gastar en cosas que yo quería, en salir, a comprarme cosas. Me compré otro iPhone y yo lo pagué porque mi papá, creo, no creo, estoy segura, no me hubiera comprado el celular que yo quería. Me daba lo que él podía. Creía, para él estaba bien, ¿no? Y entonces como que en ese momento mi mente fue como un cruce de emociones de quiero gastar, quiero ahorrar, quiero quedar bien con mi papá, no quiero llegar a los 80 sin nada, o sea, ¿qué hago? Y empecé a gastar. Te fuiste por el camino. Me fui por el camino bueno, voy a empezar a disfrutar porque es mi plata. Y también empecé a ver que mis papás, o sea, empecé a notar que mis papás no disfrutaban su plata. Y yo soy la que muchas veces les he dicho como que disfruta tu dinero, o sea, cómprate cosas, vete de viaje, haz lo que te guste, que no sea como que trabajar. Y con todo eso es que mi mente empezó como que a decir, bueno, tienes que tener un equilibrio, o sea, no puedes tenerle miedo a la plata a gastar y reprimirte otras cosas, pero tampoco puedes gastar a lo loco y quedarte en cero, porque, claro, mi papá siempre me inculcó esto de ahorra, piensa en el futuro, entonces tenía que empezar a tener un equilibrio y creo que ahí fue donde empecé a disfrutar mi plata y empezar a ahorrar en otro lado. O sea, creo que en ese momento cambió mi vida, cuando yo empecé a ahorrar en otra cuenta. Y creo que más o menos por ahí que calza cuando empezamos Financieras. Yo antes de Financieras creo que no ahorraba en otra cuenta, si no más lo recuerdo. Pero creo que en ese momento fue que yo dije, ok, aquí cambia mi vida. O sea, una nueva María José, gastadora, pero ahorradora, ha nacido, ¿no? El balance perfecto, eso es. Porque, de hecho, yo me acuerdo que, claro, antes, como que un par de años antes de pandemia, comenzamos a salir un montón y a ti te costaba muchísimo gastar. No porque fueras, no sé, irresponsable, no, sino porque... Para mí siempre divertirse estaba mal. Exacto. Era como que estoy haciendo algo malo. Exacto, como que te sentías medio culpable, ¿no? Y es loco porque, claro, tú hablas de cómo tu papá quizás nunca tuvieron esos espacios de goce y fue una restricción que no necesariamente partió de porque no tuvieran, sino fue porque había como esta mentalidad súper conservadora en temas financieros. Y de mi lado, y seguramente habrán miles de experiencias más, mi papá sí fue bien equilibrado en ese punto, ¿sabes? O sea, siempre fue como, nunca en mi vida imaginaría a mi papá endeudado, jamás. Es súper responsable con sus finanzas. Él es economista y no cumple con esa frase de en casa herrero cuchillo de palo, porque él en todos lados como que es responsable con las finanzas, ¿no? En su vida profesional, en su vida personal. Pero a su vez, o sea, siempre tuvimos como viajes, vacaciones, obviamente no lujos ni nada, porque no somos una familia millonaria, repito, pero tuvimos espacios de diversión y de disfrute de acuerdo a nuestra realidad. Y yo recuerdo que mi mamá también
o sea, si bien ella era ciertamente restrictiva en ciertas cosas, pero ella también decía como, oye, no, merecemos tener nuestros espacios donde vayamos a comer rico a un restaurante que puede ser considerado caro, pero que la vamos a pasar bien, o vámonos de viaje, así sea acá a Churín, porque íbamos un montón a Churín, la vamos a pasar bien, y es un espacio familiar en donde vamos a invertir y no vamos a estar con estas restricciones. Siempre vamos a buscar, obviamente, lo más económico, pero un balance entre económico y cómodo para pasarla bien. Claro. ¿No? O sea, igual, ahora, hace como 3 años que fuimos a Disney y yo le invité a mi mamá. Después de esa fecha, yo dije, bueno, te entiendo, papá. No hubiera pagado esto por 4 o por 3. Obvio, porque no es un gasto grande. Entonces, o sea, entiendo que él tenía ese miedo de no gastar, pero claro, siempre hay que tener ese equilibrio en qué es lo que internamente nos hace sentir bien. Hay opciones económicas, sí. O sea, como para poder disfrutar tu dinero. Desde comprar y compartir un pollo a la brasa o sea, como hay opciones económicas en supermercados. Y eso es algo que creo que también como provino de mi familia, como de enseñanzas que me dejaron mis papás de hay este equilibrio entre disfrutar tu plata y también ser responsable, ¿no? Entonces, bueno, ese fue tu punto de quiebre. Sí, ¿no? Sí, ahí cambié. Literalmente una nueva Majo nació y sí, o sea, creo que soy aún medio tacaña cuando quiero. Ese es mi... Porque la gente dice, soy tacaña como Majo. Yo soy tacaña cuando quiero. O sea, como ayer le decía a Karen, yo un día puedo ser extremadamente tacaña y tú no me vas a sacar ni un sol así... Pase lo que pase, no voy a gastar. Pero el siguiente día, si me gustó algo, me puedo gastar toda mi plata o lo que tenga que gastar, lo voy a gastar. Claro. ¿Y cómo vas llegando a tus 30? Justamente, ya nos has dado un poco de spoiler, pero ¿cómo te sientes? ¿Sientes que cumpliste tus metas? ¿Sientes que era lo que esperabas? ¿Sientes que, no sé, por ahí estás aprendiendo, aún estás en proceso de algunas cosas? Creo que no he cumplido todo lo que quería o todo lo que en mi mente imaginaba, o sea, tal vez no lo escribí como que dije, tengo que cumplir esto, pero tal vez imaginaba algo diferente, como que me imaginaba de otra forma, a veces me imaginaba como que en el exterior, así como que haciendo otras cosas, pero no se dio. No me siento mal con lo que tengo ahorita, o sea, como estoy ahorita, no me siento como que triste o culpable, ay, pucha, no hice esto. Aparte, en tus 20s, tú esperabas desarrollarte en hotelería. Claro, o sea, literalmente como tuviste un giro en la vida. O sea, cambiaron muchas cosas en mi vida. Aprendí que con este cambio de carrera, porque yo estudié hotelería, me gradué de hotelería y luego estudié finanzas y me gradué de finanzas. Ese fue tu momento canónico de los 20. O sea, ese cambio de carrera creo que me ayudó a entender que no está mal cambiar, equivocarte, que las cosas salgan diferentes. También ayudó mucho a mis papás a quitarse esa idea de tienes que estudiar. Y mi papá me veía trabajando en el Marriott, en el Hilton, no sé, haciendo cualquier cosa. Y de la nada como TikToker. Influencer. O sea, como que a todos nos ayudó a cambiar esa mentalidad de que uno tiene que salir de la universidad, empezar sus prácticas, trabajar y luego ser gerente general de una empresa. Ayudó mucho a cambiar esa idea y también me ayudó mucho ahora a pensar en que tengo que disfrutar mi vida. O sea, llego a mis 30 con esa mentalidad de quiero disfrutar mi vida. Amo. Sí, pienso en un futuro, no es como que ya disfruto hoy día y X lo que pasa en un futuro, pero quiero disfrutar mi vida, mi dinero, hacer las cosas como que con calma, sin estresarme, pero tampoco como perdiendo oportunidades. O sea, quiero hacerlas como que en el momento en el que debo hacerlas sin estresarme. Y eso, o sea, como que siento que con eso llego a mis 30, como que aprendiendo a disfrutar, a ser feliz, no sé, como que estar tranquila. Y otra cosa que siento que estos últimos 2 años, y lo voy a reforzar más en mis 30, es esto que tú sentías al inicio del respaldo de tus papás, que yo antes me sentía como que no, o sea, mis papás no los puedo tocar. Es irresponsable que yo sienta ese respaldo de mis papás. Más bien ahora yo siento eso, como que ya, o sea,
voy a equivocarme seguro. Cuando me toque equivocarme, me voy a equivocar y voy a voltear seguro a mis papás llorando y decir como que, me equivoqué. O sea, quiero, como que ahora los veo como mi contención. Tus aliados. Exacto, como que si me equivoco, puedo ir corriendo hacia ellos y estoy tranquila. Lo cual no significa que esté mal o que no seas independiente, ¿sabes? Exacto. Creo que hay muchas personas que también juzgan eso de, ay, que sigues pendiente de tus papás, que ellos te siguen ayudando, como que te hacen la vida más fácil. Y algo que escuché en otro podcast era como, finalmente, los papás están aquí para ayudar y contribuir al desarrollo de sus hijos. O sea, no hay que sentirse culpable por tener como unos papás presentes y que te puedan dar la mano en cualquier momento de tu vida. Porque me acuerdo incluso hace unos años mi papá compró la casa en la que nosotros vivimos hoy y él ya tenía como que otro inmueble, entonces como que estaba con el crédito hipotecario, como que estaba digamos, con deudas que obviamente él podía asumir, lo había tomado de manera responsable, pero él en cierto punto dijo, oye, ahora comprando mi nueva casa no me quiero endeudar con otro crédito hipotecario o buscar un préstamo de banco, tengo capital y lo restante que ya no es tanto, digamos, porque había conseguido un buen capital, voy a ir a tocarle la puerta a mi papá, a mis hermanos, por ahí ver que de dónde puedo sacar préstamos de dinero, porque obviamente tampoco es que te lo vayan a regalar, pero obviamente no es comparable tampoco a la tasa que te da un banco, ¿no? Porque también tienes distintas facilidades, ¿no? Cuando es tu familia, ¿no? Y de hecho, eso fue, o sea, no tiene de malo tocar la puerta de nuestros padres como a la edad que sea, obviamente de manera mucho más responsable, ya no esperando que ellos te den todo sin nada a cambio, porque también ya eres un adulto responsable que tienes ingresos, ya no te pueden dar todo gratis, pero está bien, ¿no? Y seguramente muchas de las personas que nos escuchan también, no sé, para su maestría, por ejemplo, hay personas que quieren seguir maestrías y por lo menos acá en Perú, son carísimas. Quizás quieren seguirlas en el extranjero y no encuentran beca y puede ser mucho más caro y encima, normalmente cuando te vas de maestría afuera, quizás no estás trabajando, ¿no? Entonces necesitas tocarle la puerta a tus papás y mientras lo hagas de manera responsable, mientras ellos estén de acuerdo, no hay problema, ¿no? No te tienes que sentir mal por eso. No está mal tener 30 y pedir ayuda. No, su reflexión. O sea, es normal. Y mira, tu papá no tenía 30 cuando fue lo de la casa y pidió ayuda. Y creo que a veces uno piensa como que... a los 30 ya debe ser autosuficiente. O no te puedes equivocar y ya tienes que saber todo de la vida. Y yo siento que aún me faltan demasiadas cosas por aprender y por equivocarme, porque como digo, o sea, todos, nadie nace sabiendo las cosas, entonces la primera vez siempre puedes equivocarte como puede que no. Entonces, siento que me quedan años para aprender cosas, ¿no? Claro, o sea, estás en tu segundo no me he comprado un depa, no he convivido con una persona, no me he casado, no he tenido hijos, no me he ido a vivir al exterior. O sea, hay muchas cosas que puedo hacer como que puedo no hacer y de ellas como aprender y equivocarme, ¿no? De todas maneras, queda una larga vida por delante. ¿Tú cómo llegas a tus 30 en unos meses? Yo llego, siendo más responsable. O sea, si bien es cierto, lo del respaldo financiero de tu familia y tus padres es obviamente súper importante y es el privilegio de poder tocar la puerta, por lo menos hasta ahora lo tengo, ¿no? Pero también llego mucho más independiente. O sea, realmente cuando yo me di cuenta que tenía una dependencia financiera, incluso trabajando ya hace años, dije, no puede ser, ¿no? Como no puede ser que no llegue a fin de mes tranquila y siempre tenga que voltear a pedirle a mis papás cuando ya estoy trabajando, ¿no? Ellos ya invirtieron en mi educación y también por ahí que te comparas con otras personas que dices, a los 23 años ya se compró un departamento. Y yo, ¿qué hice en mi vida desde que empecé a trabajar, no? Entonces, eso fue un cambio de mindset y comencé a ser mucho más independiente. Obviamente ya no dependo financieramente de mis papás, muy aparte de que sigo viviendo con ellos y obviamente están las facilidades que te deja como seguir contando con ellos en casa, pero podría irme y ser independiente sin ningún problema y sin tocarles la puerta, solamente que por
otras metas que quiero cumplir, no quiero, y ellos están de acuerdo con eso, entonces está bien, ¿no? Entonces llego más independiente a mis 30 y llego más consolidada con esta mentalidad de disfrutar, gastar en mí misma, en autocuidado, en bienestar, en lo que para mí significa bienestar, en invertir en crecimiento personal, profesional, o sea, a mí no me ha costado invertir en cursos, diplomados, en seguir aprendiendo para seguir creciendo, ¿no? Y eventualmente he visto sus frutos, entonces estoy bien con eso, pero también a disfrutar mi vida. ¿Sabes qué? Un gasto que quizás tenía algo, no sé, era juzgado, recordando un poco el episodio pasado que también está bueno, así que vayan a verlo. Pero un gasto que quizás era muy juzgado desde el lado también de mi familia era como, ¿por qué celebran tanto su cumpleaños, no? ¿Por qué gastan tanto celebrando su cumpleaños, por ejemplo, no? Pero me di cuenta que fechas como tu cumpleaños o fechas importantes que tú consideres, no sé, por ejemplo, hay algunas personas que pueden querer celebrar su graduación a lo grande, su matria a lo grande, ¿no? Por ahí, ya que estoy en ese camino, quizás por ahí alguien me dice, oye, pero ¿por qué gastas tanto en una boda? Como que yo no gastaría tanto. No estoy diciendo que voy a gastar tanto, pero, o sea, si mañana más tarde quisiera hacerlo, ¿por qué no? Claro. ¿No? O sea, si tengo el dinero, ahorré para esto, es parte de lo que me va a hacer sentir bien. Cada uno tiene prioridades y metas distintas, entonces estoy bien centrada en eso, en que mi dinero sea utilizado para cumplir mis sueños, que me van a dar bienestar, y para cumplir mis gustos, que también me van a dar bienestar. Entonces, los dos apuntan a que yo me sienta bien, me sienta una mejor persona, como que crezca personal y profesionalmente, y me encamine también a tener, o sea, hay que pensar también en la vejez, cuando nosotros nos jubilemos, me permite tener una vida como mucho más tranquila, porque por lo menos yo ya hice mi primera gran inversión, se podría decir, como ya tengo mi departamento, con todas las cosas que sucedieron, ¿no? Entre que alquilar, ¿no? Lo difícil que puede ser el proceso, etcétera, errores, equivocaciones, ¿no? Finalmente es un proceso en el que me metí a asumir responsablemente como que una deuda que sé que hoy no me causa ningún dolor de cabeza, ¿no? Y eso es algo que también llego a mis 30 diciendo, he tomado decisiones financieras que pueden ser buenas o malas, miradas desde distintas perspectivas, pero ninguna me ha hecho sufrir. Claro. O sea, no llego a los 30 como preocupada o estresada por dinero, ¿no? Y es una suma de mis privilegios, buenas decisiones, como que el apoyo que recibí de mi familia o de externos, ¿no? Y también que yo decidí tomar. Porque tú puedes tener como un círculo de apoyo y simplemente no tomar el consejo que te dan o la ayuda que te dan, ¿no? O no atreverte a tomarla como a ti, como te daba miedo voltear donde tu papá porque no sabías qué iba a pasar, ¿no? Claro, Entonces, eso es una decisión. Entonces, yo llego a mis 30 diciendo, ok, estamos equilibradas en cuanto a finanzas, aspiro obviamente a tener muchos más ingresos, pero estoy bien y estoy llegando con plena tranquilidad a seguir creciendo y a seguir invirtiendo en mi bienestar a corto, mediano y largo plazo, porque para eso también sirven los ahorros. Amo. Yo llego a mis 30 viviendo con mis papás. Creo que, o sea, lo digo porque en algún momento la sociedad te dice como tienes que independizarte, como que ya vete, ¿no? Y como tú decías, no está mal aferrarte a los privilegios, al apoyo, a la ayuda que te brinda tus papás o tu familia o tus amigos o tu entorno, ¿no? En general tu entorno cercano. Entonces como que creo que ambas llegamos viviendo con nuestros papás y cero vergüenza de que digan como que, ay, tienes 30 y vives con tu papá. Sí, vivo con mis papás. Y mis papás la verdad no quieren que me vaya. Yo me quiero ir ya. Claro, y es que hay bastantes miradas, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo necesito mi independencia y ya no puedo seguir como conviviendo con mis papás, es una decisión personal, ni siquiera es como por dinero, claro, sino o sea, tiene que ser porque tú lo necesitas por alguna razón, más no como que, porque dicen que ya estoy viejo y tengo que irme, no. Lo necesitas si lo quieres, ¿no? O sea, probablemente si yo no tuviera algunas metas encaminadas que son a corto, mediano plazo, que me hacen seguir en esta situación, probablemente yo sí ya me hubiera independizado. O sea, porque sí me gustaría como tener
mi espacio propio, ¿no? Obviamente convivir con el bombero, que ya estamos en cierta etapa de nuestras vidas, ¿no? O sea, de todas maneras, si nosotros hablamos y decimos, si no tuviéramos esto en mente, ya hubieran hecho un algo objetivo, diferente. ya lo hubiéramos hecho de todas maneras, pero también es cuestión de ser estratégico en ese sentido, ¿no? Si tú quieres alcanzar una meta o un objetivo que te implique un montón de inversión y mudarte realmente es un gasto aparte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué priorizo yo? ¿Querer estar independiente ahorita sola y tener como esa autonomía de vivir solo o ahorrar un poquito para mis metas? Porque sé que voy a necesitar bastante dinero para cumplirlas y en el corto y mediano plazo también lograré mi independencia. Entonces, yo estaba en este punto donde decía, ok, o me independizo o ahorro para cumplir mis metas. Independizar, ¿cuáles son los pros y contras? Quedarme en casa de mis papás para ahorrar y cumplir mis metas, ¿cuáles son los pros y contras? Y principalmente, ¿ellos están de acuerdo? Sí, no, me quieren votar, no. Entonces, decido quedarme para ahorrar un poquito más y cumplir las metas que tengo en el corto plazo, ¿no? Sí, nos seguiremos quedando. No, o sea, yo sí también pienso como que me da como que ganas de hacerlo, más por como la experiencia, porque menos mal yo tengo ese privilegio de poder hacerlo por la experiencia, más no porque lo necesite. Pero bueno, ya llegará el momento. Tampoco es como que hay que desesperarnos de porque ya tienes 30, tienes que estudiar una maestría, tienes que mudarte, tienes que hacer eso, tienes que comprar lo otro. O sea, como que no chilemos un poco. Sí, no se estresen por la edad, porque la edad no te dice qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer en ese momento, ¿no? Exacto. Y hablando de qué consejos como le daríamos a otras personas que normalmente lo hacemos, pero quizás, ¿qué te dirías a ti misma? Así como dice la canción de Camilo, querida yo. ¿Qué le dirías a tu querida yo que recién está empezando sus 20, así? A ver. Empieza con querida yo. Querida yo. ¿Qué consejos me daría a mí misma, no? ¿Qué consejos o qué reflexión? ¿Qué le dirías en general? O sea, si fuera como que una amiga de Majo de 20 años. Querida yo, tienes que saber equilibrar tus gustos y no tienes que tenerle miedo al dinero. El dinero está en tu vida para hacerte feliz. Aprovecha el apoyo, los privilegios que tienes en tu vida. Aprovéchalos para lograr más cosas. Hay gente que te va a juzgar, pero no voy a decir nadie, pero hay mucha gente que te va a juzgar, que puede hacerlo de buena o mala forma, de buena o mala manera, pero tú haz lo que sientas como internamente que deba hacer. También te diría que empieces a ahorrar, pero más como consciente de las cosas que quieres. Yo sé que es el momento en el que te alocas y quieres como gastar y no sabes de repente en qué hacerlo o estás un poco perdida. Si estás un poco perdida y sientes que estás perdida ahorita, empieza a ahorrar, aunque sea poquito. Hazlo de poquitos. No te preocupes, el monto no te define, así que hazlo de poquitos. Y cuando llegue el momento en el que sientas que ya quieres dar el siguiente paso, como empezar a invertir, hazlo. Hazlo porque tienes el conocimiento, tienes la habilidad de hacerlo, así que no tengas miedo. Mientras más te demores, menos plata vas a ganar. Así que cuando sientas ya esas ganas de hacerlo, lánzate a la piscina y hazlo sin miedo. Y que vas a llegar bien a los 30. Y a ver, yo empiezo. Querida yo, te diría que cumplimos algunas cosas que esperábamos. Otras cosas de la nada tuvieron un cambio, un giro loco. Pero estamos bien, estamos felices, estamos en una chamba que probablemente soñábamos. Estamos tranquilas con el dinero, estamos sin deudas, sin preocupaciones fuertes y aún respaldadas por nuestros padres, así que todo bien por ese lado. Algo que definitivamente va a cambiar un poco tu vida es dejar como de querer cumplir estas expectativas que quizás
te generan un poco de ansiedad, ¿no? De no sé por qué no me independicé, por qué no compré mi depa antes, por qué no estudié una maestría, por qué quizás tal persona consiguió una chamba mucho más rápido que yo, porque nos costó conseguir chamba cuando salimos de la universidad. Te spoilearé eso, ¿no? Pero definitivamente vamos a lograrlo a nuestros tiempos, y algo positivo que te puedo decir es que cuando recién estabas empezando esta carrera de comunicaciones, quizás no sentías que podías generar como más dinero más allá de tu chamba fija, pero hoy te puedo decir que tenemos múltiples fuentes de ingresos, así que aplausos para nosotras porque lo logramos. Y también te puedo decir que vas a reconocer más talentos de los que ya tienes identificados que te van a hacer generar ese tipo de ingresos, ¿no? Entonces confía, tranquilidad, porque en esos tiempos yo sé que estás un poco ansiosa porque ves que todo el mundo comienza a tener también chambas extras, comienza a generar más ingresos de los regulares en tu oficina, pero no te compares porque tú vas a tener tus propios tiempos y vas a lograrlo. Al final logramos invertir en un depa, logramos tener buena chamba, logramos conseguir el sueldo que queríamos, ¿no? Que hemos luchado, y logramos tener una voz y gestionar correctamente las finanzas, tener ese balance entre disfrutar tu plata y ser responsables y tener la platita para cumplir otras metas más adelante. Entonces, amo. Querías yo. Querida yo, exacto. ¿Y qué le consejo, por ejemplo, le darías a alguien que planeó una vida, no necesariamente hacia los 30, no necesariamente se puso ese deadline, pero normalmente ese es un hito, como que en la vida, y hay muchas expectativas en torno a esa edad. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que no cumplió, digamos, que quizás cuando hable con su querida yo no tenga mensajes tan positivos? Claro, sí. Porque no está en una situación en la que esperaba, pueden ser malas decisiones también, ¿no? O sea, hay que hacernos cargo también de las malas decisiones que tomamos, ¿no? Sumado a otros factores externos, ¿no? ¿Qué le dirías? Bueno, a ver, si estás llegando como a esta edad, no vamos a decir 30, pero puedes tener 31, puedes tener 29, pero ya como que estás sintiendo que es el momento en el que ya eres una adulta, ya no eres embarazada. Se siente. O sea, ya se siente que ya empiezas a tener más responsabilidades, sientes que ya tienes que cambiar algo en tu vida y no estás en el momento, no estás con lo que quieres de repente por alguna deuda o mala decisión. Te diría que el momento para cambiar es hoy. O sea, no esperes más, no pongas más excusas para cambiar lo que te esté pasando o la decisión que tomaste y las consecuencias que vinieron después de la decisión que tomaste. Hay muchas personas que hoy en día están, si es una deuda, hay muchas personas hoy en día que están endeudadas, así que no te avergüences porque te endeudaste o porque algo te salió mal, porque no cumpliste esa meta. Hay muchas personas que hoy en día no han logrado sus metas, siguen endeudadas, entonces no eres la única, pero sí tienes que hacerte responsable de las cosas que hiciste, de las decisiones que tomaste, y tal vez no puedes decir como que, ay, pero no es mi culpa, puede ser cosas del entorno, pero sí hay que hacernos responsables de nuestra vida en general, ¿no? De lo que nos pasa en nuestras vidas. Y hoy es tu momento para empezar a hacer un presupuesto, porque creo que a veces escuchamos tanto ahora en redes sociales como haz un presupuesto, es como que, ay, ya cállate. O sea, no vean como el presupuesto como que algo muy etéreo, sí, que como inalcanzable. Sí, no lo vean como que algo raro o algo como que, ay, no, demasiada tarea, sino véanlo como que algo más simple. Ustedes adáptalo a lo que en tu momento, tu vida como está, adáptalo como tú quieras. Hazlo en una hoja, en un Excel, en lo que tú quieras, pero empieza a anotar todos tus gastos. Porque cuando tú sabes en qué gastas, vas a poder decidir y vas a poder cortar, vas a poder tomar mejores decisiones en tu vida. Y creo que lo otro que te diría es que te apoyes, o sea, busca ayuda y déjate ayudar,
porque a veces uno no quiere aceptar que se equivocó, no quiere aceptar que lo hizo mal, no quiere aceptar la realidad que tiene en ese momento, y como por vergüenza no pides ayuda, o si alguien te quiere ayudar, como que no lo dejas abiertamente, no dejas abiertamente que esa persona se meta en tu vida y como que te guíe, no necesariamente como que te dé plata, ¿no? Sino te dé consejos, y tus amigos, sus personas cercanas te dan consejos, como tómalos de una buena forma y aplícalos en tu vida. Pero sí creo que tienes que tomarte 5 minutos en tu vida, o sea, después de escuchar ese podcast, si tú sientes que no estás cumpliendo con lo que necesitas, tómate 5 minutos como para respirar, que en estos 5 minutos como tu cerebro se quede en blanco, respira y como resetea tu vida y empieza de nuevo. Porque si no tomamos estos 5 minutos, como que la vida sigue y te viene aplastando y tú sigues caminando y vienen más problemas, pero no vas a poder como que tener un punto de partida. Así que siéntate, respira, deja tu cerebro en blanco 5 minutos y vuelve a empezar otra vez desde cero. Y así vas a poder como que tener nuevas ideas, de repente como que sacar como que nuevos ingresos por ahí, pero si no paras, la vida te va a seguir aplastando como quiera, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con empezar desde cero? Es básicamente sentarte y ver, ok, ¿qué deudas tengo? ¿Qué ingresos tengo? ¿Qué gastos tengo? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione? ¿No? Necesito generar más ingresos. ¿Qué herramientas tengo? O sea, es un momento en donde necesitas hacer una introspección y ser sincera contigo misma, ¿no? Primero, ¿qué ingresos tengo y qué ingresos podría tener, ¿no? ¿Qué potenciales tengo? Tengo talento, no sé, para dibujar, para hacer tortas, para pintar, lo que fuera. ¿Y cómo le puedo sacar el jugo a esos talentos? Saber tus ingresos actuales también. Tengo ingresos fijos, chambeo en algún lugar, recibo un sueldo todos los meses o cada 15 días, etcétera. O tengo chambas variables que me permiten generar, por lo menos en un promedio, en un mes, tal monto. Entonces, ¿con eso qué puedo hacer? De ahí, saber tus gastos, ¿no? Porque si no sabemos, lo que no se conoce no se puede gestionar. Ese es mi mantra de vida, ¿no? Si tú no conoces en qué gastas, en qué se te va la plata, ¿cómo vas a poder ajustar justamente en estos gastos que quizás no son vitales para ti, ¿no? No es vital ir a comer en la calle todas las semanas, ¿no? Si estás ajustado, ¿no? Entonces, si no conoces en qué se va tu dinero, no vas a poder ajustar en eso. Y finalmente también el tema de las deudas, ¿no? Si estás endeudado y no estás como que en tu mejor momento, o sea, conocer tus gastos te va a permitir ajustar en ciertas cosas que te van a liberar platita para meterla más a tu deuda y que esa deuda baje por fin, ¿no? Yo creo que el consejo que le daría a alguien que quizás llega a sus 30 o llega a cierta edad en donde se planificó que ya tendría ciertas cosas resueltas y no sucede, es que finalmente no nos comparemos con las experiencias de vida de otras personas, ¿no? A veces pasa mucho de, la tal persona logró tal cosa, como que ya se casó, tuvo hijos, tiene una chamba increíble, está viviendo fuera, ha estudiado como 3 maestrías, ¿no? Como tiene la vida solucionada, digamos, que la podemos ver nosotros públicamente, pero tampoco es que sabemos las luchas internas de las personas, porque todos posteamos lo bonito y lo linda que es la vida en redes sociales, entonces tampoco nos podemos como juzgar esa vida solamente por lo que vemos, pero tampoco no nos comparemos porque el camino es diferente para todos, ¿no? Hace un tiempo hablábamos también de que, por ejemplo, hay personas que tienen la responsabilidad de cubrir algunos gastos de sus padres porque sus padres no fueron lo suficientemente responsables en su adultez y hoy ya siendo adultos mayores necesitan el apoyo sí o sí de sus hijos, o quizás por factores externos igual los padres necesitan ese apoyo, etcétera. Puede pasar varias cosas, pero no puedes comparar a una persona, por ejemplo, que necesita destinar todos los meses parte de su presupuesto para sus padres, con una persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad similar a esta,
¿no? Entonces, definitivamente va a tener más caja para poder cumplir sus sueños, para poder capacitarse más y conseguir una nueva chamba, para poder poner un emprendimiento, va a tener más tiempo, quizás. O sea, incluso no solamente es desde el lado del dinero. Sino desde más tiempo, ¿no? Porque hay personas que quizás hoy tienen familiares enfermos, familiares que necesitan de cuidado y están abocados a eso, entonces no tienen el tiempo suficiente para emprender, ¿no? Qué fácil es decir como, ay, pero emprende. Y es como, oye, no sabes qué hay detrás de esa realidad, ¿no? No sabes de que hay personas que tienen que estudiar y trabajar y pagarse la universidad mientras están trabajando porque sus papás no tuvieron la oportunidad de poder pagárselas y quizás inicialmente estudiaron en un instituto y después, ya trabajando, están pagándose recién la universidad. O sea, nadie sabe el camino de nadie y las realidades son tan distintas que es incomparable y por eso no deberíamos sentirnos mal. Suena demasiado fácil, pero no es tan fácil como suena. Pero es importante tener en mente esto, ¿no? De que no todas pasamos por el mismo camino, no todos tenemos las mismas piedras. Probablemente hay algunos que se encontraron con piedritas y otros que se encontraron con rocones, ¿no? Con montañas. Entonces, quizás todos partimos desde un mismo punto, pero no todos tenemos el mismo camino para llegar a las metas que quisiéramos. Entonces, es por eso que hay que relajarnos respecto a esas comparaciones porque nos generan mucha más ansiedad, nos hunden en vez de motivarnos a seguir adelante. Es como, ay, no, llegué a mis 30 y no logré nada, entonces ya fue. Sí, no. Justo, o sea, tengo una persona cercana a mí que no está en su mejor momento financiero. Le dedicas este programa. Sí, y varias veces yo he conversado con esta persona y algo que le dije... Y creo que no solo yo, sino como varias de su entorno que muy cercana, que la queremos, es como no te avergüences por empezar de cero otra vez. O sea, porque a veces ella se atormentaba y era como que tengo que volver a retroceder para lograr lo que quiero hacer, pero está bien. O sea, a veces uno tiene que, como decía, frenar, respirar un rato, retrocedes y vuelves a empezar. Con impulso. Exacto. Y no hay que avergonzarnos de eso porque, como vuelvo a repetir, y como dice Karen, nadie sabe lo de nadie. O sea, yo les puedo decir ahorita como que, ay, sí, estoy feliz, pero ustedes no saben que yo llego a mi casa y a llorar porque claro. X cosa me puede estar pasando. En el podcast acá está feliz, pero quién sabe por dentro. Claro, o sea, uno no sabe lo de nadie, entonces no te avergüences de lo que te ha pasado, porque todos cometemos errores. Y a esta amiga, algo que siempre también le decíamos era como, pide ayuda. O sea, por Dios, yo le decía, escríbeme cuando sientas que lo que estás haciendo, porque uno sabe como que creo que no. Cuando no está tomando la mejor decisión. Estoy tomando la mejor decisión. Es como que escríbeme, por favor, porque hay gente que te quiere. Y eso no se lo dije yo directamente, sino otra gente del entorno que nos sentamos con ellos. Le dijeron, hay gente que te quiere y te quiere ver bien. Entonces, como deja que las personas te ayuden, pero deja que las personas correctas te ayuden, porque también hay gente como que se te pega y no es la persona correcta. Entonces, como que no nos desesperemos, pero tampoco como que seamos como, ya, chill, ya, tipo, a los 40 lo arreglo. Claro. Así. No, hoy es tu momento, tu versión más joven para poder tomar el control de tus finanzas. Sí. Y esto de pedir ayuda, perdóname, es no solamente a tus amigos, porque claro, pueden haber amigos que te quieran ayudar muchísimo y finalmente no son especialistas, sino es también tocar la puerta. Si estás endeudada con un banco, tócale la puerta a ese banco, porque ese banco, no es que te quiera ayudar porque es buena gente, etcétera, finalmente es una empresa, pero ese banco no le conviene la gente morosa, la gente que no paga, la gente que se compromete a pagar en cierta fecha y al final no llega a pagar porque finalmente también impacta en el presupuesto de la empresa. Entonces, ve, siéntate, busca un asesor, pide ayuda, porque ha pasado hemos vivido una crisis económica y probablemente seguimos con los estragos. Entonces, los bancos tienen esas herramientas para que personas que no pueden cubrir sus deudas puedan tocarles la puerta y puedan buscar soluciones en conjunto, porque ni al banco le conviene que tú estés endeudado y no puedas pagarle más o simplemente decidas ya como desaparecerte, ni a ti te conviene porque quieres tener tu historial crediticio limpio para eventualmente,
cumplir otras metas que necesitan un financiamiento externo, ¿no? Así que si estás ahorita como escuchando este podcast y sientes que estás como que no cumpliendo lo que querías, endeudada tal vez, también hay que ponernos estrictos. Porque a veces uno como que ya chill, después lo veo. No, o sea, si no es lo que tú quieres, tienes que ponerte estricta contigo misma y cambiarlo. Darle una vuelta a las cosas, porque hay soluciones. Soluciones hay que generar nuevos ingresos, hay que reducir, hay que controlar, hay que ver en qué estamos gastando, hay que utilizar mejor las herramientas financieras que tenemos, por ahí la tarjeta de crédito. No, si sientes que la tarjeta de crédito no está siendo aliada, sino enemiga. Exacto. Chao. Yo también, a mí me ha pasado que yo he sentido que la tarjeta de crédito ya está como que dominándome en vez de yo dominarla. Y yo le digo como, basta, ¿no? Por eso es que en otros episodios yo he contado que Karen acumula más millas de las que yo puedo acumular, porque a veces yo digo, no, o sea, no estoy siendo suficientemente ordenada para controlarlo, entonces mejor decides apartarlo. Un rato la dejo de lado y está bien, ¿no? O sea, como que para evitar luego arrepentirme de cosas. Exacto, que este episodio sea un abrazo al corazón a todas las personas que están llegando a cierta edad. No vamos a decir necesariamente a los 30, ponemos a los 30 porque nosotros estamos llegando a los 30, pero a cierta edad en la que quizás esperaron haber tomado mejores decisiones financieras o están felices con las decisiones financieras que tomaron o quieren cambiar algo o están en diversas situaciones, ¿no? Y llegaron a cierto punto y se ponen a reflexionar y se sienten mal o se sienten bien o sienten que pueden mejorar ciertas cosas, están frustradas, etcétera. Que esto sea como un abrazo colectivo al corazón para saber de que no es tarde, ¿no? Que como dije, hoy es tu versión más joven para hacer los cambios que quieras. Si no estás tomando las decisiones correctas, si no estás construyendo la vida que quieres, es tu momento para tomar el control de tus decisiones financieras. Está en ti, tienes aliados. Si no tienes amigos, si no tienes familia experta, si estás quizás en búsqueda de personas que te puedan orientar, las redes sociales también son un espacio en donde hay tantas personas con las cuales puedes conectar y no solamente incluso que estén físicamente cerca, porque esto es lo que ayuda también a las redes sociales, ¿no? Como ya rompe las fronteras, puedes hablar con expertos de otros países que quizás estén brindando asesorías gratuitas, que las hay. O sea, busquemos en LinkedIn, busquemos en TikTok, no solamente veamos videos graciosos y que nos desestresen, sino también utilicemos las redes sociales como una herramienta para poder empoderarnos, para poder tomar mejores decisiones, para poder aprender de personas que por ahí que pasaron por algo similar como nosotros. Entonces, esas son las reflexiones finales de este episodio. Sí, bueno, y seguro para este episodio ya voy a tener 30. Ahorita no tengo 29. Así que te deseamos unos felices 30 y que venga toda la prosperidad, bienestar, para llegar a los 40 igual fabulosa. Ojalá. Ya pronto episodio cuando lleguemos a los 40. Y eso ha sido todo por este episodio. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que cuando venga un nuevo video sean las primeras en enterarse. Síganos en redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram como Finanfieras y por allá nos vemos para seguir aprendiendo, riéndonos, chismeando y todo entre fieras. Así que eso ha sido todo. ¡Chao!